Muy bien, ¿cómo están? Les propongo estudiar un tema muy interesante que es la hipoxia normovárica. Vamos a analizar el entrenamiento que se puede realizar en estas condiciones de hipoxia normovárica y vamos a encontrar elementos útiles que nos van a servir para mejorar las adaptaciones fisiológicas. Hipoxia normovárica. En primer lugar, ¿qué tengo para proponerte? Que pienses en que la hipoxia significa bajos niveles de oxígeno. Hipo sabemos que siempre el prefijo hipo va a significar, en este caso va a significar bajos niveles de oxígeno. Hipo, bajo o poco. Oxia, el sufijo oxia refiere al nivel de oxígeno. Entonces, hipoxia son bajos niveles de oxígeno, baja presión parcial de oxígeno en los tejidos periféricos. En realidad, la hipoxia es un término muy general y en esencia es eso, es la condición de bajos niveles de oxígeno a los que están sometidas las células. Hipoxemia refiere en particular a los bajos niveles de oxígeno, a la caída en la presión parcial de oxígeno. ¿De dónde? De la sangre. Y para comprender este término, te invito a que nuevamente desmenucemos las partículas de este término. Hipo, ya sabemos, poco, escaso, bajo. Oxioxe, ¿a qué se refiere? Oxígeno. Y finalmente, el sufijo emia hace referencia a la sangre. Hipoxemia, bajos niveles de presión parcial de oxígeno en la sangre. La sangre tiene poco nivel de oxígeno. Hay un déficit de oxígeno tanto en la hipoxia como en la hipoxemia. La hipoxia es un término más general aplicable básicamente a todo tipo celular. Está sufriendo bajos niveles de oxígeno. Esa célula está sometida a bajos niveles de oxígeno. Eso es la hipoxia como una definición general. La hipoxemia en particular indica bajos niveles de oxígeno en la sangre, una baja presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Y para qué importa entonces considerar la hipoxia y la hipoxemia? Porque en definitiva, si bien son condiciones no deseables en principio, a priori podríamos pensar que esto es contraproducente, que no es sano, que entraña riesgos para la salud. Desde ya que esto es así, pero si se realiza en forma controlada, con un entrenamiento planificado y fundamentalmente en una persona sana, nosotros podemos tener seguridad que esta baja presión parcial de oxígeno, la hipoxia, la hipoxemia, van a actuar como un estímulo. ¿Un estímulo para qué? Un estímulo para adaptaciones fisiológicas que nos permitan mejorar el entrenamiento atlético. El rendimiento deportivo lo podemos mejorar a partir de las adaptaciones que se despiertan con la hipoxia, sometiendo las células a la hipoxia. El problema es la hipoxia, pero al mismo tiempo es una ventaja, es un factor que va a actuar como un estímulo para que el organismo reaccione, se adapte, instale medidas compensatorias. Y esto indudablemente conducirá al mejor desempeño deportivo. Ahora bien, ¿cuál es el tema acá con la hipoxia y la hipoxemia en cuanto a la organización del entrenamiento? Nosotros tenemos la posibilidad de, sin llegar a entrenar en la altitud, sin pensar en tener que viajar con un atleta o con todo un plantel de un deporte colectivo, nosotros lo que podemos hacer es, entrenando en el llano, entrenando a nivel del mar, crear condiciones de hipoxia. ¿Cómo? Respirando mediante una máscara especial, una mezcla de gases en la cual exista una baja presión parcial de oxígeno, una baja fracción inspirada de oxígeno, y esta es la estrategia. Entonces, vamos a partir de dos conceptos fundamentales: la presión atmosférica y la fracción inspirada de oxígeno. La presión parcial de oxígeno, sabemos que es la presión que ejercen las moléculas
del oxígeno en estado gaseoso, estamos pensando en aire, estamos pensando en moléculas gaseosas. Esta presión parcial del oxígeno es la presión que ejerce el oxígeno en una mezcla de gases. Por eso es una presión parcial, es la presión que realiza, que ejerce el oxígeno. No estamos considerando la presión ejercida por toda la mezcla de gases, la presión total o la sumatoria de las presiones parciales. La presión atmosférica es en realidad la presión ejercida por el aire, por toda la mezcla de gases. Y esa presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Tengamos en cuenta siempre que la presión atmosférica, también la presión arterial, se mide en milímetros de mercurio. A nivel del mar es igual a 760, pero en la medida que ascendamos, en la medida que estemos entrenando a mayor altitud, tenemos que saber que esa presión atmosférica será cada vez menor en la medida entonces que estemos ascendiendo. Y ahora viene el concepto de FiO2. ¿Qué significa FiO2? Es simplemente una sigla, pero lo que significa es fracción inspirada de oxígeno. Lo que me interesa compartir contigo es una explicación de cuál es el concepto de fracción inspirada de oxígeno y cómo lo podemos usar para este tipo de entrenamientos. La fracción inspirada de oxígeno es, de toda la mezcla de gases, a cuál porcentaje corresponde el oxígeno. ¿Cuál porcentaje de toda esa mezcla de oxígeno, de toda esa mezcla de gases, corresponde al oxígeno? Esa es la fracción inspirada de oxígeno. Del aire que se inspira, sabemos que el aire que inspiramos es en realidad una mezcla de gases. Es una mezcla de gases. El oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, CO2. Del aire que inspiramos, vamos a poner por acá. Rápidamente dibujamos un caballero. Y él, por supuesto, del aire que inspira, nosotros sabemos que esa mezcla está compuesta por oxígeno, por el nitrógeno y también por el CO2 o dióxido de carbono. Cada gas en esa mezcla está presente con determinado porcentaje. En condiciones normales, los porcentajes, ¿cuáles son? El nitrógeno es el que tiene cerca de 79%, el oxígeno cerca de 21%, 20,9%. Y el CO2 tiene apenas 0,03%. Se tratan todos de porcentajes. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno es el porcentaje dentro de esa mezcla de gases que corresponde efectivamente al oxígeno. Y sabemos que es 20,9%. 20,9%. Esa es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es la estrategia que podemos seguir para el entrenamiento en condiciones de hipoxia normovárica? Bajamos la FiO2, es decir, el aire que inspira la persona, en vez de tener una fracción inspirada de oxígeno igual a 20,9, será menor, por ejemplo, 16%. Entonces, inspira una mezcla de gases pobre en oxígeno y el resultado será que la presión parcial de oxígeno en la sangre y en los tejidos va a ser menor. Dicho de otra forma, con una fracción inspirada de oxígeno menor de 20,9, nosotros propiciamos que se instale una hipoxia, que se instale hipoxemia. A nivel del mar, entonces, la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Y eso es lo que significa normovárica. Eso es lo que significa que la hipoxia sea normovárica. El aire inspirado tiene una baja fracción inspirada de oxígeno, menor de ¿cuánto? Menor de 20,9. Pero además se hace
en el contexto de una presión atmosférica igual a 760 milímetros de mercurio. La persona se está entrenando a nivel del mar, pero con un aire pobre en oxígeno. Eso es lo que crea la hipoxia normovárica. Normo de normal, en el sentido de que se trata de la presión a nivel del mar, la referencia a nivel del mar. Y bárica sabemos que refiere a presión. Barómetro, medidor de presión. Normovárica, presión normal, presión atmosférica a nivel del mar. Teniendo todo este esquema, nosotros podemos entonces comprender ahora que esta baja FiO2, esta baja fracción inspirada de oxígeno, este aire que se inspira pobre en oxígeno, va a impactar en el organismo con hipoxia e hipoxemia. Y ahora podemos conversar acerca de cómo medir esto en forma práctica y en forma objetiva, y no simplemente observando determinadas respuestas respiratorias de la frecuencia respiratoria del sujeto. Para eso tenemos que pensar en la saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Voy a escribir por acá y efectivamente, la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, esto es, cuánta cantidad, cuánto porcentaje de la hemoglobina está unida al oxígeno. Normalmente esto es superior a 95%. El problema que trae la fracción inspirada de oxígeno baja, por debajo de 20.9, es que lleva a una saturación de la hemoglobina por el oxígeno, una saturación de ¿cuánto? Claramente va a tender a bajar y nosotros lo que debemos buscar es que quede por debajo de 90%. ¿Por qué? Porque este nivel de saturación tan bajo, esta hiposaturación, poco porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno, esto es lo que se ha demostrado que en definitiva va a desencadenar, va a despertar mayores adaptaciones fisiológicas. A nosotros lo que nos importa es contar ahora con un parámetro que lo podamos medir fácilmente y en tiempo real. Y ese parámetro es la saturación del oxígeno. ¿Cómo lo podemos medir? Por un saturómetro u oxímetro de pulso. Oxímetro de pulso. Simplemente se trata de una suerte de palillo electrónico que se coloca en un dedo, sobre el pulpejo de un dedo. Es una pinza electrónica y tiene una pequeña pantalla que nos marca instantáneamente el nivel de saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando nosotros estamos imponiendo estas condiciones de hipoxia, no podemos medir en forma práctica, en forma sencilla, en forma no invasiva, el nivel de oxígeno a nivel celular. No podemos determinar directamente que existe una hipoxia celular. Para determinar la hipoxemia necesitaríamos realizar una medición de la presión parcial de oxígeno en sangre y para eso deberíamos extraer una muestra de sangre y hacer una gasometría arterial, medición de gases en sangre. Gaso de gas, metría, medición, gasometría arterial. Sin embargo, tenemos un método mucho más fácil de usar, no invasivo, y ciertamente se ha demostrado que es un excelente parámetro para guiarnos si estamos estableciendo condiciones de hipoxia. Y ese parámetro es la saturación de oxígeno. ¿Y cómo lo vamos a medir? Por un aparato, una pinza electrónica que se denomina oxímetro de pulso o saturómetro. Medidor de la saturación de oxígeno. El concepto es que con estas condiciones, con la hipoxia, con la hipoxemia, le creamos al organismo un estrés fisiológico. Y ese estrés fisiológico es en definitiva el que va a desencadenar, le llamo a despertar adaptaciones fisiológicas. ¿Cuáles en particular? Hay algunas que todos conocemos, adaptaciones fundamentalmente a nivel mitocondrial.
aumento en el tamaño, en el número de mitocondrias, aumento de las enzimas mitocondriales, aumento de la actividad de las enzimas mitocondriales, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. En definitiva, estamos hablando que dentro de esas adaptaciones fisiológicas aumenta el metabolismo aeróbico, aumenta la capacidad oxidativa de las células y en particular de las fibras musculares. Además, aumenta también la presencia de mioglobina. Recordemos que esta mioglobina es una proteína que contiene hierro que se une al oxígeno a nivel intracelular, mientras que la hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos en la sangre, la mioglobina se encuentra en el interior fundamentalmente de las fibras musculares. Mio de músculo, mioglobina, hemoglobina, hemo de sangre, hemoterapia, hematología, hematóloga, hemoglobina en la sangre, en el interior de los glóbulos rojos, mioglobina, mio de músculo, miofacial, liberación miofacial. Mio entonces, haciendo miofibrilla, hace referencia a músculo. Podríamos entonces visualizar estas adaptaciones frente a la hipoxia como adaptaciones aeróbicas. Sin embargo, y esto es lo interesante que quiero compartir contigo, y en lo cual quiero hacer énfasis también, es que la hipoxia es un poderoso estímulo para la hipertrofia muscular. Allí tenemos estas posibilidades. Necesariamente vale una aclaración. Las máscaras de resistencia respiratoria que crean una resistencia para la inspiración, la realidad es que fundamentalmente estimulan el aumento de la fuerza, el aumento de la capacidad de trabajo de los músculos respiratorios, pero no necesariamente van a impactar en producir ni una hipoxia ni una hipoxemia. Para crear definitivamente la hipoxia, la hipoxemia, para lograr estos niveles de saturación bajos de la hemoglobina por el oxígeno, ¿qué necesitamos? Necesitamos que en realidad se esté respirando, más que la máscara, lo que importa es el ambiente, son las condiciones de inspirar aire con bajos niveles de oxígeno. Esa es la clave. De esta forma analizamos este tipo de entrenamiento. Hipoxia normovárica. Un entrenamiento que se ha visto que trae muy buenos resultados, tanto si es una preparación para competir en la altura o simplemente se buscan potenciar determinadas adaptaciones fisiológicas, tanto desde el punto de vista aeróbico como también como un estímulo para la hipertrofia muscular. Entonces, seguramente hasta el momento todos teníamos la idea, la noción de que la hipoxia significaba un estímulo para mejorar la capacidad aeróbica de las células. Justamente está faltando oxígeno, lo que hay que hacer es adaptar las células para que puedan aprovechar el poco oxígeno que se les ofrece y mejorar entonces su capacidad oxidativa, ser más eficientes en el uso del oxígeno. Esto es así y está claramente demostrado. Lo que se está incorporando en los últimos años es el estímulo que significa la hipoxia como un elemento para la hipertrofia muscular. Si te gustó esta clase, tengo una invitación para hacerte. Like, compartir el video, suscribirte en nuestro canal de YouTube, Profesor Tulio Peralta, y nos vemos en la próxima, a seguir aprendiendo y disfrutando del estudio. Y por sobre todas las cosas, buscar además aplicarlo en la práctica. Un gran abrazo para todos, nos vemos.